Vamos, número 10. Pero él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome, sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. 10ª característica de la espiritualidad de un predicador, y es que ese predicador dice: a nosotros nos basta la gracia de Dios, la gracia del Señor. Nos basta la gracia. Y tener esto claro en espiritualidad es determinante, porque a ustedes y a mí esto nos va a hacer que fortalezcamos nuestra relación con Dios. Es tener claro que nos basta la gracia. Pero aquí, ya para ir dando pasos en lo que tiene que ver con metodología de cómo preparar una predicación, atención, no vayan a apropiarse de este texto para ser ustedes mediocres y para ser ustedes personas que se la pasan improvisando. Entonces van a decir: pero es que el hermano Pacho dijo que parte de las características espirituales de un predicador es que le basta la gracia, y como lo que yo necesito es la gracia, pues yo no preparo un carajo de lo que tengo que predicar. Yo llego y predico, y como lo que me basta es la gracia, yo abro la Biblia y lo que me salga predico. No, mis amigos, estamos hablando de dos cosas diferentes. San Pablo dice que en su fragilidad, que en su flaqueza, que en su necesidad, él reconoce que Dios le ha dicho que le basta su gracia, que él necesita la gracia de Dios para trabajar en su fragilidad, que él necesita la gracia, la fuerza, el poder, la presencia de Dios para poder enfrentar y vivir y luchar con su propia lucha, con su propia fragilidad. Pero no vayan ustedes a utilizar ese texto para decir yo no preparo, para decir yo improviso, para decir yo no leo, para decir yo no estudio, para decir yo no investigo, para decir yo no organizo cuando tengo que preparar la predicación. Miren, si usted me pregunta cuáles son los coordinadores de los grupos que no han entendido la importancia de la predicación, la respuesta es esta: hermano Milton, ¿puede venir a predicarnos a nuestro grupo? Claro, hermana, ¿cuándo? Mañana. ¿Mañana? Sí, hermano, por favor. Bueno, entonces dígame de qué debo preparar la predicación para predicar mañana. No, hermanito, lo que el Señor le inspire, lo que el Señor le diga, lo que el Señor le muestre. Ese tipo de coordinadores son un fracaso para la renovación carismática. Son un fracaso para el grupo de oración. Porque lo que me muestra es que usted es una persona irresponsable con su grupo de oración, que no sabe para dónde lleva el grupo de oración, que no tiene ningún plan, que su grupo de oración es un montón de gente improvisada, que no ha planeado, que no ha organizado, que no ha preparado, que no ha discernido. Y entonces, si este viene a hablarme de la virginidad de María, pues eso fue lo que el Señor le mostró y eso es lo que mi grupo necesita. No.
respeten el ministerio de la predicación y también respeten a la gente de sus grupos y comunidades. Si usted me invita a predicar a su grupo de oración, yo espero que usted me diga: hermano Pacho, en este mes venimos hablando de esto y necesitamos que usted nos aporte en esta dirección. Lo que yo esperaría, hermano Pacho, que usted nos predique es sobre esto, porque estamos haciendo un proceso. Y no que usted sea tan irresponsable, primero, de decirme un día antes. Yo les recomiendo que si a usted lo invitan un día antes, no vaya. No vaya. Ay, pero es que eso es decirle que no al Señor. Usted no le está diciendo que no al Señor. Usted está diciendo que no al irresponsable que lo está invitando. Eso no es decirle que no al Señor. No. A menos de que sea una cosa grave. Hermano Milton, discúlpeme por llamarlo hoy, pero el predicador que habíamos invitado me acaba de cancelar porque se le presentó un problema. ¿Usted podría ayudarnos? Eso es otra cosa, porque hay un accidente. Hubo algo que pasó de último momento. ¿Eso nos puede pasar? Sí. Y entonces usted puede decir: ok, con mucho gusto, si lo puedo ayudar, voy. Pero no, hermanito Milton, es que la persona encargada de conseguir a los predicadores se le olvidó. Ah, no, hermanita, con todo respeto, pero yo necesito tener tiempo para investigar y preparar, y de aquí a mañana no puedo. Ay, el hermano Milton ahora se cree de mejor familia. No importa, pero usted respeta el ministerio de la predicación y no va a salir a improvisar. Cuidado, líderes, con hacer de esto un juego. Yo, Pacho Bermeo, que llevo años en esto, que estudié filosofía, que estudié teología, que estudié cosas de Biblia, no me animo a decirle que sí a cualquier invitación de última hora. ¿Por qué? Por respeto al ministerio. Porque no voy a ir a improvisar. ¿Usted se imagina que yo hubiera venido para Washington a improvisar? ¿De qué les hablo? ¿De qué les hablaré? Alguna cosa se me ocurrirá. No. Yo tengo escrito lo que preparé para venir a este curso. Yo no vengo a improvisar, porque ustedes merecen respeto. Si yo vengo a improvisar, les estoy diciendo que ustedes a mí me importan un pepino y que yo vengo a irrespetarlos. Que yo puedo decir cualquier cosita que se me ocurra sin orden, sin saber de dónde voy ni para dónde voy. No. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Y de la misma manera, desde ya se los digo, uniendo el tema de la vida espiritual y de los carismas, por favor, la forma de organizar una predicación no es agarrando la Biblia y abriéndola en cualquier parte. Eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto con la palabra, con la escritura. Segundo, es una falta de respeto con los carismas. Porque en nuestra experiencia de la renovación carismática, cuando se está en profunda vivencia espiritual, es posible que Dios a uno o a dos hermanos de la comunidad les suscite interiormente, les ponga interiormente la claridad del texto que Él quiere compartir con su pueblo. Eso es un carisma que se llama el carisma de la palabra inspirada. Hacer eso es un carisma, no una práctica que cada 8 días en el grupo de oración la misma vieja loca abre la Biblia en cualquier parte. Eso se llama práctica consuetudinaria y no es un carisma, y es una falta de respeto con la escritura y con la gente.
Así como uno ve gente loca en los grupos de oración que creen que tienen el carisma de la profecía y cada 8 días dan el mismo mensaje. Ah, no, usted no tiene el carisma de la profecía, usted tiene el carisma de la grabación. Porque usted es una grabadora que cada 8 días pone play. Cuidado. Entonces, así no se prepara una predicación, no es, Señor, muéstrame de qué quieres que hablemos. ¿Ok? ¿Ok? Y Judas se ahorcó. No, te voy a dar otra oportunidad. Cuidado. Yo, después de lo que he estudiado, después de lo que he caminado, no me animo a abrir la Biblia y hablar de cualquier cosa. Porque es que detrás de esto hay un montón de estudio que hay que hacer para hablar de ello. Yo no me animo a agarrar cualquier texto y decir, ok, del profeta Baruch. Antes del exilio, durante el exilio, después del exilio. Hermanos, porque el profeta Baruch es, y lo digo duro y lo digo fuerte y muevo la mano y les digo mentiras y falto al respeto. Cuidado. En la iglesia así no funciona. En una secta de garaje de los pachuecos, ahí pueden ir. Y ahí se puede hacer eso en el grupo de los pachuecos. O de ahí pasan a los miltonianos del último día. Pero en la iglesia católica, ¿usted se imagina al padre Raniero Cantalamessa cuando tiene que predicar el retiro del Papa y de los obispos de Roma diciendo, bueno, yo no preparé, pero yo soy el padre Cantalamessa, así que abramos esta vaina y de cualquier cosa hablamos? Las conferencias del padre Raniero Cantalamessa que le ha dado al Papa y a la curia romana, después se convierten en libros. ¿Por qué? Porque el tipo duró todo el año preparando las 2 semanas que les iba a hablar. Y el padre Raniero es de los más grandes líderes de la renovación carismática del mundo. ¿Y usted se atreve a hacer eso? ¿Utilizar la Biblia como si fuera una bola de cristal de un brujo? No. ¿Sandra? Pues yo espero que tú sepas a quién le hablas, porque una de las grandes cosas que un predicador tiene que saber es quién es mi auditorio. Y no es lo mismo predicar en Mother Seaton que predicar en Reina de las Américas. Porque hay gente que hay gente que va llevando un camino. Y no sabemos cuál es el camino de los de Mother Seaton y no sabemos cuál es el camino de los de Reina de las Américas. Y entonces yo no puedo pensar que cualquiera de los dos es la misma cosa y entonces en cualquiera de los dos yo saco mis hojas amarillentas y percudidas de las que llevo hablando los últimos 8 años, que ya tienen moho, y les digo cualquier cosa. No. ¿Dónde está la oración detrás de eso? ¿Dónde está la preparación? ¿Dónde está el tiempo de escucha de Dios? ¿O es que ustedes se creen superapóstoles? Ya hablamos de los superapóstoles. ¿Los superapóstoles son los que actúan así? No, nosotros estamos hablando de que nos basta la gracia. Pero la gracia, en términos concretos en lo que vivimos, para estar dando pasos hablando de metodología y de contenidos y de lo que estamos haciendo. Y último texto, 11. Mire lo que dice San Pablo. Las características del apóstol se vieron cumplidas entre ustedes: paciencia perfecta en los sufrimientos, y también señales, prodigios y milagros. Pues, ¿en qué han sido inferiores a las demás iglesias, excepto en no haberles sido yo gravoso? Perdónenme este agravio. Miren, es la 3ª vez que estoy a punto de ir a ustedes y no les seré gravoso, pues no busco sus cosas, sino a ustedes. Efectivamente, no corresponde a los hijos atesorar para los padres, sino a los padres atesorar para los hijos.
Por mi parte, muy gustosamente gastaré y me desgastaré totalmente por sus almas. Amándolos más, ¿seré yo menos amado? Es hermoso San Pablo, porque ¿sabe qué sucede? Pablo se siente padre responsable de la vida de los más pequeños. Es un papá responsable. El último texto de nuestra espiritualidad es descubrirnos que somos como papás responsables de los más pequeños. Cuando usted predica, usted es responsable de ellos. Y los signos que a usted lo identifican son tres. Tres signos nos identifican como verdaderos enviados de Dios. Primero, paciencia perfecta en el sufrimiento. Miren cómo comienza el texto. Paciencia perfecta en los sufrimientos. Eso es un signo que muestra la vida espiritual de un predicador. Paciencia perfecta en los sufrimientos. Así que les tengo una noticia, amigos de la Arquidiócesis de Washington, predicadores, van a seguir teniendo sufrimientos. Dígale a la persona que está a su lado, vas a tener sufrimientos. Atención, no le diga te deseo sufrimientos, desgraciada. No. No. Pero Pablo dice, van a haber sufrimientos, ¿sí o no? Pero ¿qué caracteriza a un predicador que tiene una fuerte experiencia espiritual? Que tendrá paciencia perfecta en los sufrimientos. Es decir, escuche, paciencia perfecta no es resignación. Escuche, paciencia perfecta no es resignación. No, es resignificación. No es resignarse, ay hermano, resignación. No, es resignificación, es decir, que yo a ese sufrimiento lo vea como una oportunidad de salvación. Eso caracteriza a un predicador. ¿Un predicador tiene sufrimientos? Sí. Pero ¿qué caracteriza a un predicador en el espíritu? Que esos sufrimientos los lee, los ve como una oportunidad de salvación. Por eso puede predicar, lo primero que vimos en nuestras características, puede ser consuelo en medio del sufrimiento. ¿Me hice entender? Segunda característica de un verdadero apóstol, de un verdadero predicador en nuestro caso, los signos que acompañan la predicación, dice señales, prodigios y milagros. Claro, señales, prodigios y milagros. ¿Cuáles? Los que el Señor dé en la predicación. Ojalá, sobre todo, conversiones. Si se levanta el paralítico, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Si se limpia el leproso, bendito sea Dios. Pero sobre todo, conversiones, que son menos espectaculares, pero más sólidas. Pero signos, prodigios y milagros. Y tercero, ¿qué otra característica dice el texto? Gastarse y desgastarse. Un verdadero predicador
con una fuerte experiencia espiritual es el que se gasta y se desgasta. Se gasta y se desgasta por cuidar a los pequeños. Insisto, cuando un predicador muestra que se está gastando y desgastando por cuidar a los pequeños, cuando pasa tiempo preparando su predicación, cuando le dedica esfuerzo a preparar la predicación. Ahí yo les demuestro que me siento como un papá de los pequeños. Así yo tenga 27 y los pequeños a los que les voy a predicar tengan 55. Pero yo me siento responsable como predicador del cuidar a los pequeños. Para que no me vaya a salir a mí Jesús diciéndome: te hubiera convenido más amarrarte la piedra de molino al cuello y lanzarte al río, porque fuiste un escándalo para los pequeños. Ahí uno debe tener clarísimo que los pequeños no es porque yo me sienta superior a ellos, sino es porque tengo responsabilidad de cuidarlos, porque el Señor me los ha confiado. Durante estos 35 minutos de predicación en su grupo, Dios me los ha confiado a mí. Y con ese celo y con ese cuidado me paro delante de ustedes habiendo preparado lo que vengo a decirles. ¿Me hice entender? Stuart, yo no podría separar lo uno de lo otro, hermano, porque tiene que ver con las dos cosas. Yo creo que la voluntad de Dios es que siempre la gente se sane, pero a su manera, no a la mía. Estoy pensando en los cuatro viejos, en los cuatro amigos que metieron a un paralítico, ¿se acuerdan? Nos cuenta el Evangelio de Marcos, rompiendo el techo de la casa de la suegra de Pedro en Cafarnaúm. Una razón de por qué la vieja esa estaba enferma, porque Jesús se le metió a esa casa y empezó a llegar esa cantidad. Usted imagínese, la vieja estaba feliz en su familia, Pedro, su hija, los que vivían ahí, y llega Jesús, y detrás de Jesús llegan 11 más a quedarse a vivir en esa casa, y convierte esa casa en un headquarter, y luego la pobre vieja ahí, y un día le rompen el techo de la casa, pues de razón que se le estaba enfermo, luego le da fiebre. No, mentiras, porque primero es que le da fiebre en el Evangelio y luego él pasa lo de la casa. Estoy haciendo una broma. Oigan, pero estoy pensando en esos cuatro amigos que después de todo el trabajazo que te hicieron para meter a ese desgraciado, que no quería ser sanado, porque en ninguna parte del texto pidió ayuda de nada, y lo meten a los pies de Jesús, esos cuatro, ¿qué creen que están esperando? ¿Qué creen ustedes que esos cuatro manes estaban esperando que hiciera? Y Jesús lo mira y los mira a ellos y les dice: por la fe de ustedes, tus pecados te son perdonados. ¿Usted se imagina esos cuatro diciendo: y este infeliz nos tocó cargar a este desgraciado hasta el techo, romper el techo, casi nos matamos nosotros bajando a este desgraciado? Yo lo que estoy esperando es que se levante de esta desgraciada camilla. Y Jesús: tus pecados te son perdonados. Pero es que la obra es de acuerdo a la pedagogía de Dios. Y la pedagogía de Dios, nunca se le olvide esto, va de adentro hacia afuera. Nunca se le olvide. La pedagogía de Dios actúa de adentro hacia afuera. Por eso cuando hablamos de los signos, las señales, los prodigios y los milagros, Stuart,
lo hacemos referido a la manera propia en la que Dios actúa. Que muchas veces nosotros tenemos que tener muy afinado el ojo para poder leer cómo es que Él está actuando. Porque mientras ellos querían ver que este desgraciado se parara, Jesús lo primero que hace es algo que solo el de la camilla y Jesús conoce. Nadie más. Nadie más. Y ahí nosotros tenemos que tener certeza en que si hemos hecho las cosas de la manera más transparente y en Dios, habrán señales y milagros, pero a la manera de Dios, no como nosotros queramos. Después de que le perdonó los pecados, el tipo se levanta. Pero eso puede ser un mes después, 2 meses después, en su grupo de oración lo va a ver un tiempo después. Pero Dios está trabajando. No tenga la menor duda, Dios está trabajando. Bueno, si se murió, le fue bien. Porque va a decir, ¿ven? Yo lo declaré sano y qué mayor sanación hay que estar en la presencia de Dios. Ya quedó sano para siempre. Pero, atención, nosotros podemos hacerle mucho daño a nuestra gente. Mucho daño. Miren, aquí en Estados Unidos hay gente en la cárcel. Por eso. Esta persona que tomaba medicamentos contra la diabetes, porque su nivel de diabetes es muy fuerte, en un grupo de oración X, el predicador en la oración, ingui, oh salta la barda, oh salchichón, oh salchicha, oh salta, brinca, salta. Te declaro que estás sana en el nombre del Señor. Yo lo declaro, reprendo a la enfermedad. En el nombre de Jesús, deja de tomar la medicina. Dejó de tomar la medicina, a los 15 días murió. Esa persona que predicó y actuó así, está en la cárcel, por homicidio involuntario. En Estados Unidos hay muchos casos. En Texas, en California, en Illinois, en Alabama, en Oklahoma, en el estado de Washington, en la Florida, hay muchos. Están en la cárcel por homicidio involuntario. Por eso. Porque ¿quién se cree usted para decir con certeza cómo es que Dios está actuando y qué es lo que Él está haciendo? Para que esta pobre mensa le haga caso y deje de tomar la medicina. Oigan, es que hay mucha gente que su gran necesidad de ser curada la lleva a creer en cualquier cosa. Y usted es un predicador que puede predicar cualquier cosa y la gente le va a creer. Por eso hablamos de la responsabilidad con los pequeños. Cuidado. Cuidado. No cruce esa línea que es muy delgada. Revise qué es lo que usted está viendo. Porque Stuart, yo creo que muchas de esas cosas vienen de estar viendo, escuchando y leyendo cosas protestantes pentecostales. Cash Luna, el pastor Maldonado, todos esos, les tengo una noticia, no son católicos. No sé si sabían, no son católicos. Y cuando usted se la pasa oyendo eso, buscando en internet eso, prendiendo el televisor y buscando eso,
usted empieza a querer parecerse a eso. En Estados Unidos, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin y tantos otros superapóstoles. Cuidado. ¿Cuál es su doctrina? Yo solo necesito ir a su grupo de oración, escucharlo orar, ver qué cosas hace usted físicamente con su cuerpo, cómo lee la Biblia para saber usted de dónde está bebiendo. Y ustedes aquí, más que en cualquier otra parte, deben tener cuidado, porque este es un país protestante. Ustedes lo saben. Este es un país protestante. ¿Sí? Es decir, aquí la minoría somos nosotros, los católicos. Y tenemos que tener cuidado, como minoría, de no terminar actuando como la mayoría, que son protestantes. Porque nuestra gente, los pequeños, necesitan otra cosa. Tengan cuidado. Sí, Cecilia. Y está muy vetado en la mayoría de las diócesis de América Latina. Hay lugares de Estados Unidos en donde no le permiten entrar, porque tiene problemas de doctrina y de práctica pastoral. Sí, y muchos que se parecen a él, porque creen que es una línea, que es una escuela digna de ser replicada, y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, por supuesto. Yo no hablo solo de los de la casa vecina, hablo también de la mía, y hay que tener cuidado. Y no estoy diciendo que sean buenas personas o malas personas, no estoy haciendo un juicio sobre eso. Estoy diciendo hay un problema en su práctica pastoral y en su doctrina, y en eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Está bien? Sí. Sí, allá sí hay unción. Sí, sobre eso podríamos hacer una amplia discusión, porque eso es algo que hoy por hoy en nuestra renovación está muy, muy trabajado. Muchos de nosotros hemos sido invitados, bueno, no muchos, algunos, a hablar en foros, en eventos, en seminarios, sobre los peligros que tiene la excesiva penetración de la música protestante en nuestra iglesia. Sí, eso nos demoraría también un rato trabajar. Sí. Primero no viene de nosotros, viene de lo protestante. Sí, viene de lo protestante, digamos, inicialmente, pero digamos que ahí uno podría decir, no, es que viene de la Biblia. Sí. Es algo muy propio en las animaciones, ¿no? En la animación. Cuando está el animador del evento, del encuentro, diciendo un grito de júbilo y el pueblo grita ¡uh! Digo, es un poco chistoso, pero ¿es bueno o es malo? Yo no sé, no creo que tenga una carga de valor si es bueno o es malo. Yo creo que lo que hay que tener presente es que si es necesario o no es necesario, o si hay que pensar en crear nuevas cosas. Es que yo estoy oyendo gritos de júbilo desde por allá en los años 80. Entonces, creo que uno puede ir mejorando en las cosas y transformándolas. Pero yo no tengo un problema, digamos, frente a esa expresión del grito de júbilo, porque puede tener un asidero en la Biblia y porque puede ser un recurso en la animación, que no creo que sea peligroso eso en particular, eso, solo hablo de eso, ¿sí? ¿Quiere decir que nosotros lo hemos adoptado? Sí, como muchas cosas, yo quisiera que adoptáramos las cosas buenas de ellos. Ellos salen a evangelizar a las calles, ellos salen a evangelizar a los malls, nosotros no. Ellos buscan la manera de pastorear personalizadamente a su gente, a nosotros no nos interesa.
Ellos estudian con mayor seriedad la Biblia. Nosotros somos muy cómodos. Ellos se toman más en serio la vida de santidad en algunos casos. Nosotros no tanto. Nosotros creo que copiamos es más bien lo peorcito de ellos. ¿Cuál es la razón? No, yo creo que hay muchas razones. O sea, esto no puede ser tan simple. Hay muchas razones. Una, el movimiento pentecostal protestante nació en 1900 y nosotros en 1967. Entonces ellos llevaban 70 años y más, desde finales de los 1800, con procesos pentecostales. Y nosotros como Renovación Carismática tenemos unas raíces comunes con el movimiento pentecostal en Ann Arbor, Michigan. Entonces, lo que estamos mirando no solo es cuáles son nuestras causas de por qué actuamos así, sino cómo hacemos para fortalecer más nuestra identidad hoy. ¿Sí? Creo que es ahí donde estamos buscando trabajar. Sabiendo cuáles, tenemos causas comunes, raíces comunes, pero hoy el Papa Francisco, desde hace 1 año y medio, cuando le habló a la renovación el 1 de junio del año pasado en el Estadio Nacional de Roma, nos dice, hagan ecumenismo espiritual. Escuchen, cada vez que el Papa ha hablado de ecumenismo, le pone un apellido y dice ecumenismo espiritual. Espiritual. ¿Qué quiere decir ecumenismo espiritual? Que con esta muchacha que es protestante, yo puedo tomarme de la mano, y con este señor que es un imán musulmán, y con este señor que es un rabino judío, yo me puedo tomar de la mano y hacer una oración. Y además con ellos puedo trabajar causas comunes, como lo provida, como la paz, como los esfuerzos de solidaridad hacia los migrantes o hacia los homeless. Ecumenismo espiritual, pero el Papa en ningún caso recomienda el ecumenismo ni pastoral ni teológico. Entonces, uno no, como predicador, uno tiene que tener claro cuál es la enseñanza de nosotros en la iglesia. Porque créanme que no porque lo diga Cash Luna o el pastor Maldonado quiere decir que está bien. Aunque lo digan en sus megacanales de televisión o en sus auditorios para 20,000 personas y todo el mundo se aplauda y se caiga como dominó. Eso no es signo de presencia de Dios, ni de que sea algo saludable, ni de que sea sólido. Y yo espero que ustedes aquí cada vez sean más saludables y más sólidos en la manera de hablar y en la manera de actuar en su trabajo pastoral. ¿Me hice entender? Avancemos. Y vamos a cerrar hablando de algunas cosas de metodología de la predicación. No se van a comer su fruta, ¿no? Tranquilos, ya la van a utilizar. No se la vayan a comer. No se les olvide que la gula es un pecado. Ya la van a usar. ¿Cómo preparar una predicación? Yo les voy a dar unos tips. Pueden haber otros, pero yo les voy a dar unos pocos de preparación de la predicación. Lo primero, hágalo con tiempo. Hágalo con tiempo. Sobre todo la mayoría de ustedes que trabajan doble part-time o un gran full-time o un full-time con un part-time. Usted no puede aceptar una predicación de un día para otro porque usted dice en qué momento la preparo.
Entonces, primero, tiempo para preparar. Tiempo. Segundo, sepa claramente a quiénes les va a predicar y cuál es el tema que va a predicar. Eso se llama destinatario y contenido. Destinatario es a quién le voy a predicar. Y contenido, ¿qué voy a predicar? Siguiente, hágalo en oración. Hágalo en oración. En oración. Primero, ¿qué dije? Tiempo. Tiempo. Segundo, destinatarios. Tercero, contenido. Tercero, contenido. Primero, tiempo. Segundo, sé quién es mi destinatario. Tercero, contenido. ¿De qué quieren que predique? ¿De qué voy a predicar? Cuarto, oración. ¿Lo hago en oración? No. Cuarto, oración. Dije primero, tiempo. ¿Cierto? Primero, tiempo. Segundo, sé quién es mi destinatario. Es decir, a quién le voy a predicar. ¿Por qué? Si yo les predico, si yo les pido que vengan a predicarle a Tira la Red en un retiro, ¿es lo mismo predicar en Tira la Red que predicar en Mother Seaton? No. No. Porque mi destinatario es distinto. Yo a Mother Seaton o a su grupo de oración, yo no voy a ir a predicar así como estoy vestido hoy. ¿Sí? Pero me iría así a predicar a Tira la Red. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando los muchachos de Tira la Red me ven llegar en jeans, en camisa, ellos van a decir, es uno como yo. No es uno de esos, pero imagínense que yo fuera a predicar a Tira la Red y me pongo camisa, corbata, vestido. ¿Qué piensan los muchachos? Oh, llegó el rector del colegio. ¿Sí? Por eso tengo que saber a quién le voy a predicar. Tiempo, destinatarios. Contenido, tercero. Contenido. ¿De qué voy a predicar? Porque tengo que preparar el tema del que voy a hablar. Cuarto, en oración. Lo hago en oración. Preparo en oración. Lo hago en oración. No es que, Señor, te pido que me reveles. ¿Qué es lo que debo? Voy a orar. No, en oración, preparo. En oración, quinto, Biblia. Biblia. Si no es con la Biblia, ¿usted de qué habla? Pero tiene que ser con la Biblia. Yo puedo hablar de mi testimonio, pero si no lo hago respaldado, sustentado a partir de la Biblia, entonces la gente empieza a quedarse con Pacho y no con Jesús. Y tengan claro, como lo hemos dicho 20 veces en esta semana, que es Jesús el que va a ser respuesta para la gente. Quinto, digo Biblia. Sexto, digo libros de consulta. Libros de consulta. Entonces digo investigación. ¿Cierto? Leo libros que me hablen del tema. Hoy por hoy, gracias a Dios, hay mucho acceso a los libros. Ya no es, bueno, para ustedes, porque quiero decirles algo.
Vayan a El Salvador y a Guatemala y a nuestros países y vean la dificultad que tiene la gente para acceder a los libros. En cambio, ustedes aquí lo tienen a un clic. Y teniéndolo a un clic, no leen, no investigan, agarran cualquier Wikipedia. ¡Qué porquería eso! Yo he sabido de profesores que preparan la clase a punta de Wikipedia. Es una desgracia. O sea, no le crean nada a esa persona. A ustedes busquen cosas serias. Serias. Dije libros de consulta, digo, entonces, con eso digo investigación. Siguiente. Digo, ojalá iluminados por el magisterio de la iglesia. Ojalá. Ojalá usted pueda decir, yo consulté un par de libros en un capitulito que hablaba sobre ese tema, pero también fui y busqué qué dice la iglesia sobre eso. ¿Qué dice la iglesia? Y digo testimonios personales, siguiente. Testimonios personales. ¿Por qué? Porque yo estoy involucrado en lo que digo. Porque yo les cuento lo que yo viví, lo que me pasó. Cómo Dios me habló a mí a través de mi historia en esas cosas que he vivido. Que sirven para iluminar lo que estamos hablando. Y finalmente, digo, ilustraciones y recursos. Ilustraciones y recursos. Claro, entonces ahí aparecen los cuentos, las historias, todo eso que es tan propio de la enseñanza de la pedagogía de los niños. Todos conocen el cuento de Caperucita Roja, ¿cierto? ¿Cuál es la enseñanza de Caperucita Roja? ¿Para qué un autor se inventó a Caperucita Roja? Un autor que tenía hijos y que a través de Caperucita Roja quería enseñarle algo. ¿Qué fue lo que le quiso enseñar a través de Caperucita Roja? ¿No? ¿La obediencia? No, porque Caperucita iba para donde la abuela, obedientemente, como la mamá lo mandó, a ir a llevarle su canasta de comida. Que no hablara con extraños. Ojalá muchos muchachos hubieran escuchado a Caperucita Roja, porque hoy están siendo presa de traficantes de niños y de jóvenes a través del Facebook y de las redes sociales. Hoy Caperucita Roja tiene más validez que cuando nosotros éramos niños. Porque cuando nosotros éramos niños, los extraños con los que podíamos hablar eran los de el mismo vecindario. Hoy en internet, cualquiera pone una foto de cualquier cosa y detrás de eso hay un pedófilo, un violador, un traficante. Hoy necesitamos a Caperucita Roja, que le enseñe a nuestros hijos a no hablar con desconocidos. Ella se puso a hablar ¿con quién? Con el lobo, y le dijo, voy para donde mi abuelita que vive sola. Y voy a llevarle esta canastita que le manda mi mamá. Y el lobo dice, la abuelita vive sola. Y usted ahora, ¿y qué hace el lobo? Va, se come a la abuelita, se acuesta en la cama, llega Caperucita, ¿qué ojos tan grandes tienes para verte mejor? Y esa boca para tragarte mejor. Deberíamos entonces ayudarle a nuestra gente a reforzar lo que predicamos con ilustraciones, con cuentos. En eso hay muchísimo que aprender. Muchísimo que aprender. Hoy hay bibliografía sobre cuentos, anécdotas e ilustraciones para ayudarnos a entender. Necesitamos volver a eso, porque nuestra gente aprende así. No importa si son modelo 65
o modelo 95. No importa, porque todos, incluso si hoy tienen 60 años o si tienen 18, aprendemos con ese tipo de ilustraciones. Por eso necesitamos meterlo dentro de nuestras predicaciones. Y además, porque eso nos hace ser más cercanos a la gente. Nos ayuda en nuestro proceso de comunicación. Si usted predica rígido, primero, el Evangelio dice. Segundo, el magisterio enseña. Entonces la gente está ahí. Pero si usted mete un cuento, entonces ahí la gente se despabila y vuelve y captura la atención y vuelve y está con usted y entiende usted para dónde va. ¿Cuántos tips les di de cómo preparar una predicación? 9. Revise si usted normalmente los tiene claros cuando prepara una predicación. Revise si lo hace, si no lo hace. Stuart, la respuesta es una cosa lo que yo viví en mi experiencia y otra cosa lo que hoy se dice en la ciencia. En mi experiencia, nosotros predicábamos 45 minutos, 50 minutos, 1 hora, si uno era más o menos bueno, entretenido, diverso, ameno, agradable, fuerte. Bueno, hoy, en el mundo de los TED, ¿sí? Entren a internet y busquen qué son TED Talk. Las TED Talks son grandes conferencias de expertos, de personalidades importantísimas en el mundo, que son invitados a hablar de un tema en máximo 21 minutos. Máximo 21 minutos. Si ustedes ponen en YouTube y hacen un search de TED Talks, van a aparecer los grandes. Bill Gates, Clinton, Zuckerberg, grandes personalidades, músicos, grandes personalidades, que los invitan a un auditorio a dar una conferencia sobre un tema, la felicidad. ¿Quién va a dictar la conferencia sobre la felicidad? Pep Guardiola. El mejor entrenador que tuvo el Barcelona, que a propósito iba ganando 2-0 al Real como era obvio. Ya debe ir 3-0 por lo menos. 4, porque así es la realidad. No hay otra cosa más clara que los hechos estadísticos. 4-0 contra el Real Madrid en el Bernabéu. Pep Guardiola, gran invitado a un TED Talk para hablar sobre la felicidad. Y el tipo viene desde Inglaterra, desde Alemania, donde está viviendo, y viene y venden boletas a $300 en un auditorio para que el tipo hable 20 minutos. Porque hoy está estudiado, hay ciencia, neurociencia detrás de eso, que dice que los seres humanos aprenden con gran impacto aquello que no pasa de 25 minutos. Después del minuto 25, al predicador le toca empezar a desnudarse o hacer alguna cosa para captar de nuevo la atención de la gente. Dígame si este señor se desnuda, ¿no capta la atención? Inmediatamente, ¿o no? Ahí los dormidos se despiertan, los muertos resucitan. Hay que hacer la prueba. ¿Sí? Ustedes tienen que entender
que, por ejemplo, en este caso, en lo que estamos haciendo, yo llevo hablando 6 horas y tengo que recurrir a ese tipo de chistes para volver a tenerlos conmigo, porque o si no, no aprendemos como tenemos que aprender. Stuart, hoy por hoy una buena predicación no debería demorar más, yo creo, de 30 minutos. Creo que eso es suficiente. Sobre todo cuando nuestros grupos son ¿de qué? Usted me invita a su grupo de oración, no de catequesis. Entonces, ni al concierto. Porque es que nuestros grupos de oración que comienzan a las 7 son de 7 a 8 música. De 8 a 8:50 la predicación. Y 10 minuticos y van pasando en fila la oración de alabanza, la oración de petición, la oración de perdón, la oración de... Y entonces van 4 personas distintas y cada una hace una oración. Y se acabó el grupo de oración. No, el grupo es de oración. Si es un grupo de oración, no es un grupo de estudio bíblico, no es el Instituto Juan Bautista, es un grupo de oración. Prediquen, escuche, pero entre menos tiempo mejor predicador debo ser. Porque debo tener un inicio, un desarrollo y unas conclusiones. Por eso mi recomendación, hablando de la preparación de la predicación, es no más de 3 ideas. Cuando predique, no comparta más de 3 ideas. No más de 3 ideas. Ya te vi, Sandra, ya voy. No más de 3 ideas. Y no más de 3 citas bíblicas. Yo he escuchado predicadores que utilizan 20 textos bíblicos y no desarrollan ninguno, pero creen que entre más textos bíblicos tengan, uno cree que sabe más. No. Los que a mí me han escuchado predicar en eventos saben que yo predico de un texto bíblico. Y trato de desarrollarlo. Y yo, Pacho, que estoy aquí tratando de compartir mi experiencia, ¿qué hago yo cuando voy a predicar? Yo le digo a la gente lo que voy a decir. Les digo lo que voy a decir. Les digo lo que digo. Y al final les digo lo que les dije que les iba a decir. ¿Sí? Entonces yo les digo, voy a hablar de la oración. La oración es un diálogo, una toma de conciencia y un encuentro. De eso voy a hablar, de la oración, que es un diálogo, una toma de conciencia y un encuentro. Y empiezo a predicar. Primero, la oración es un diálogo, bla, 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 bla. Segundo, la oración es una toma de conciencia, bla, 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 bla. Tercero, la oración es un encuentro, bla, 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 bla. Conclusiones. Y al final les digo, lo que yo les dije hoy fue que la oración era un diálogo, era una toma de conciencia y era un encuentro. Fin. Entonces, les digo lo que voy a decir. Les digo lo que les digo. Y les digo lo que les dije que les iba a decir. De tal manera que la gente se lleva 3 ideas. 3 ideas. Para lo cual me demoré 10 minutos en cada una. Fin. El resto es, en este grupo de oración vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar. Ahora, si es un congreso, bueno, es posible que me den 45 minutos, que me den 50 minutos. Pero si me dan 50 minutos o 1 hora, yo prefiero predicar 40, 45 y tener 15 para orar. Para que la oración que haga al final sea pidiéndole a Dios que lo que dije ahora yo lo pueda empezar a asumir. Lo pueda llevar adentro. Lo pueda tener. Pero yo creo, media hora es más que suficiente
para una predicación en un grupo de oración. En un grupo de oración. Porque ¿qué es lo importante del grupo de oración? La oración. Y así vamos a revisar nuestros grupos de oración. Y para los jóvenes, ¿cuál sería como un tiempo para tener? TED. El común de los TED dicen 18 minutes. 18 minutes, dice la teoría TED. 18. Pero uno puede volverse experto haciendo un trabajo de ejercitación. Por ejemplo, en el año 92 hicimos un encuentro nacional de líderes juveniles en Bogotá y íbamos a lanzarlos a ser misioneros ahí. Iban a estar con nosotros 4 días y dedicamos los primeros 2 a hacer una capacitación. Y tratamos de capacitar a los muchachos, nos capacitaron, porque yo era de los muchachos que estaba ahí sentado recibiendo, y nos capacitaron para evangelizar querigma en 40 segundos, que es lo que tarda en pasar el semáforo de rojo a verde. Y nos mandaron a predicar querigma en los semáforos. Al primer auto que llegaba al semáforo, yo me le acercaba y en 40 segundos, lo que tenía de rojo a verde, yo le hablaba de Jesucristo el Señor. Y terminaba entregándole un papelito en donde le decía cuál era la dirección, el día y la hora del grupo de oración más cercano. Y así se entrena gente en evangelizar en 40 segundos. Es urgente que ustedes empiecen a buscar mecanismos de evangelización. Que ustedes empiecen a buscar caminos para evangelizar. ¿Por qué? Porque allá afuera la gente está muriendo de hambre. Es hora de revisar, David, Stuart, Chávez, Anabela, el resto de la gente, hay que revisar si el modelo que estamos teniendo hoy de grupo de oración es el que el 2015 necesita. Porque es posible que nuestros grupos de oración estén sustentados en la metodología de 1970. Y entonces cuando todo ha evolucionado, nuestros grupos de oración no. Todo, la ciencia, la tecnología, las artes, los deportes, todo evolucionó, la comida, todo evolucionó. Hoy nadie viviría con lo mismo que en los 70s. Pero nuestros grupos de oración siguen siendo la réplica de los 70s. Nuestras estructuras y nuestras metodologías de nuestros grupos de oración siguen siendo: primero, música; segundo, acogida, bienvenida; tercero, oración al Espíritu Santo; cuarto, oración de alabanza; quinto, oración de petición; sexto, oración por el predicador; séptimo, predica el predicador; octavo, oración después de la predicación; noveno, recogemos la ofrenda; décimo, sacamos pan y compartimos café; 11, chao. Y así ha sido desde 1970. Pero ¿no se supone que nosotros nos llamamos renovación? Si nosotros somos renovación, ¿por qué actuamos como si fuéramos repetición carismática? Solo esa gente que tiene cerrado aquí dice: no, hermano, porque así ha funcionado bien. Y si así ha funcionado bien, ¿por qué vamos a cambiar? Pues vamos a cambiar porque se supone que usted se llama renovación. Y tenemos que pensar si hoy lo mismo que hicimos en los 70s aplica y funciona. Si funcionara muy bien, dígame por qué cada vez viene menos gente. Porque yo no puedo esperar tener resultados distintos haciendo las mismas cosas. Para tener resultados distintos yo tengo que cambiar la manera en la que hago las cosas. ¿Me estoy haciendo entender? Ahí está la clave. Sí, yo prefiero que las escojan previamente, para que esa persona tenga tiempo de pensar 3 ideitas que va a hacer en su oración, y no que terminen diciendo: a ti, Padre Espíritu Santo, que nos diste a tu Hijo, gracias porque tú nos has... Y entonces uno dice: pero ¿de qué está hablando esta señora? Para que tenga tiempo de preparar. Pero si yo la agarro a mansalva ahí contra las cuerdas, usted hace la oración de perdón,
Señor, te pido perdón por la desgraciada de mi coordinadora que me puso a hacer esto en este momento. Sí, es preferible tener un poquito de tiempo. Sí. Sí. Depende del tiempo que tengan destinado para la predicación y para la oración. Depende. Depende porque todo debe ser una unidad. Todo debe estar coordinado. Todo debe tener su justo lugar. Todo. Todo. Escúcheme. Debe haber tiempo para el pancito con el café. Yo creo que esa es de las grandes cosas que ustedes tienen aquí. En Colombia, en ningún grupo de oración, al terminar, le dan a uno nada. Y ustedes tienen aquí en eso una tremenda, tremenda estrategia de evangelización. Y es que el que llegó por primera vez tiene el chance de venir y tomar un pancito y un café y conversar con otros cuando llega sintiéndose profundamente solo. Todo debe estar bien planeado. Todo debe ser entendido. Sandra. Sí, creo que me gusta, Sandra, que lo plantees, porque yo también he padecido de esos predicadores poco hábiles a la hora de predicar, que irrespetan el horario de los organizadores. A mí me toca ir a predicar a muchos sitios de eventos, congreso de no sé qué, encuentro de no sé qué, y me toca ir con otros predicadores que nos encontramos en el sitio. Y al tipo le dijeron de 10:10 a 10:50. Y el tarado son las 11:10 y ahí sigue. ¿Qué está haciendo? Dañando la organización del evento. Todos ustedes han organizado eventos. El aniversario del grupo, el congreso de no sé qué. Y saben el problema que es que un predicador que diga, es que el Señor me movió en esta dirección. Y entonces yo tenía que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Por eso me dieron 45 minutos, pero yo voy a hablar 1 hora y media. Entonces el Espíritu Santo a usted le dijo que destruyera lo que al equipo coordinador le mostró. Porque este programa nos lo mostró el Señor en ese horario. Y a usted, el mismo Señor, le va a decir, patea el horario. No, eso es una falta de respeto. Y si uno no es capaz de tener una buena predicación en 45 minutos, no lo vuelvan a invitar. No lo vuelvan a invitar. Porque es que si uno no habla en 45 minutos lo que tiene que hablar, entonces, ¿qué más necesita decir? Uno tiene que ajustarse al horario. Eso es respeto. Eso es respeto. Respeto por la gente que tiene que montarse en el carro y manejar 40 minutos más para llegar a la casa. O tiene que salir a tomar el bus. Y respeto por los coordinadores del grupo que me invitaron generosamente y me dijeron, tienes 40 minutos. Si yo tengo 40 minutos, ¿por qué me voy a pasar? Es una falta de respeto. ¿Yossi? Sí, gracias, Yossi. Sí, yo creo que hay que mostrarle a los otros los argumentos que yo tengo para esto que estoy proponiéndoles. Entonces yo les propongo que hagamos esto. No, pero Jocelyn, nunca hemos hecho esto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, yo les voy a mostrar las ventajas que tiene, las cosas positivas que tiene hacer esto. No, Jocelyn, no lo vamos a hacer. Ok, obedeces, pero insistes y buscas otra manera para presentar, porque seguramente la gota perfora la piedra no por la fuerza con la que cae, sino por la constancia con la que lo hace. La constancia. Pongan una piedra debajo de una gota de agua. Esa era una de las torturas en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial los nazis, una de las grandes torturas era poner a alguien con la cabeza en un cepo debajo de una llave que caía una gota cada cierta cantidad de segundos. Una gota.
Después de un par de días tenía un hueco, un hoyo, había perforado el cerebro y caía una gota. Necesitamos perforarle el cerebro a muchos líderes para que se abran a nuevas ideas. Eso se logra con un taladro. No, se logra con constancia. Constancia. Buenas ideas y constancia. Vamos a avanzar. Te doy la palabra luego, pequeño Joe. Vamos a avanzar. Estructura de una predicación. Estructura. Mire, yo le propongo que en una predicación usted empiece presentándose, saludando. Eso a la gente le hace bien. Yo soy fulano de tal, soltero, o casado, con hijos, trabajo en esto. La gente dice, no orina agua bendita, no. Camina, no levita. Bueno, entonces ahí la gente dice, me va a hablar uno como yo. Se los recomiendo. Y hágalo de manera amena, agradable. Se lo digo por un tema científico. Los estudios de neurociencia hoy dicen que ustedes y yo tenemos en el cerebro una cosa que se llama el sistema paralímbico, es decir, el que mueve nuestras emociones. Y dicen los que han estudiado neurociencia, aplicado a este tema de la predicación, que si yo en los primeros 17 segundos no capto su atención, su cerebro se resiste a aprender lo que yo diga el resto de la hora. Escuchen, si yo en los primeros 17 segundos en que me entregan el micrófono y salgo a escena, no capto su atención, su cerebro se resiste a prestarme atención durante la siguiente hora. ¿Cómo sabemos eso? Miren la televisión, la publicidad. Un comercial de televisión tiene 30 segundos normalmente, pero miren por favor, el horario más prime time de los comerciales en la televisión de Estados Unidos es el Super Bowl. El Super Bowl es el prime de los prime time de todo el año. De todo el año. Y ningún comercial dura más de 15 segundos. Y esos 15 segundos pueden costar $40 millones. ¿Sí? Porque está estudiado que esos 15 segundos, 17, son suficientes para que el cerebro compre una idea, compre algo. Por eso mi recomendación es, comience su predicación presentándose de manera agradable, para que en esos primeros 17 segundos usted haya roto el hielo y haya ganado la atención de la gente. Pero si usted entra, primeros 17 segundos. Buenas noches, queridos hermanos. Yo vengo a compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a hablar sobre el gozo en el Espíritu. Su predicación duró 20 segundos. Nadie le prestó atención después de ese momento, aunque estén ahí sentados, aunque estén tomando nota, aunque abran la Biblia, pero el cerebro ya le dijo a esa persona, no aprendas, no aprendas.
Solo quédate ahí sentado, pero no aprende. Ya le dijo el cerebro eso. Y usted los ve y que todos dicen, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero es esa gente que cuando usted terminó una hora después, la gente dice, bueno, bueno, bueno. Porque todo el tiempo mientras decía amén y gloria a Dios estaba pensando en dejé la olla apagada o prendida. ¿Habrán sacado a orinar a Tobías o no? ¿Mis 3 hijos, Hugo y Paco y Luis, estarán haciendo su tarea? Pero mientras eso están ahí diciendo amén, gloria a Dios. ¿Y por qué pasó eso? Porque usted en los primeros 20 segundos no compró la atención de la gente. Primero, preséntese amenamente, agradablemente. Segundo, cuénteles de qué va a hablar. ¿Cuál es el título de su predicación? ¿Cuál es el tema? Cuénteles. Cuénteles, porque hay gente que empieza a hablar, y 40 minutos después la gente dijo un montón de cosas, pero ¿de qué me estaba hablando? Nunca supe de qué me habló. Habló un montón, pero no supe de qué me habló. Entonces ayúdele a la gente a tener claro qué es eso que está diciendo. Tercero, desarrolle cada punto. Desarrolle cada punto. Y para cerrar cada punto, proponga una aplicación. Es decir, cómo vivirlo. Entonces, con el ejemplo que les puse, voy a hablar de la oración. La oración son 3 cosas. Primero, un diálogo. Si es un diálogo, entonces significa que primero hablo, segundo escucho y tercero vivo de acuerdo a lo dialogado. Entonces, usted, después de terminar de orar en su oración personal, señora Sandra, usted tiene que haber pensado qué fue lo que le dijo Dios y cómo lo va a poner en obra. Yo haría tal cosa. Y Sandra dijo, si es así, yo nunca he orado bien. Ya le di una clave para aplicarlo y ya aprendió algo. Termino cada punto con una aplicación. Y esa aplicación puede ser un cuento, una ilustración, un testimonio, un texto bíblico. Ya usted verá qué hace, pero que tenga una aplicación. Y usted tiene que tener en ese esqueleto de su predicación llegar a una conclusión. Conclusión, tal cosa. Conclusión. Un cierre. Así como hay una introducción, tiene que haber una conclusión. Porque si no la gente queda ahí como, ¿y ya se acabó? ¿Y dónde estuvo el final? No, usted tiene que cerrar. Tiene que haber una conclusión. Una introducción. Usted se presenta, un título, de voy a hablar de esto, esta es la introducción, desarrollo estos 3 puntos, lo hago con este texto, con este testimonio, con este mensaje, con esta idea, con esta canción, con la aplicación de esto, y al final de todo, una conclusión. Entonces la gente dice, ya aprendí. Ya aprendí. Ya compré 3 ideas. 3 ideas que me van a servir para mi vida. 3 ideas. ¿Fui claro? Ok. Muy bien. Ahora viene la hora cuchicuchi. Ahora viene lo que vinimos a hacer.